Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener otra conferencia en el programa ECO. Precisamente, como siempre, nosotros una vez al mes vemos temas que son sumamente importantes precisamente para la parte de la salud mental y le damos gracias pues al Instituto Nacional de Salud junto con la Asociación de Salvadoreña de Psiquiatría por permitirnos llegar hasta donde están. Precisamente esta tarde tenemos invitado al doctor Daniel Torres, quien pues nos va a dar un tema que se nos solicitó precisamente porque creemos que esta es una de las necesidades que todos en algún momento podemos tener. No es dirigido, no puede dar la ayuda psicológica solo un médico, un psiquiatra, un psicólogo, puede darle un trabajador social, puede darla cualquier persona que está en un momento claro. Es así que hoy vamos a tener el gusto de tener al doctor José Daniel Torres Ramírez, quien precisamente él es médico psiquiatra, graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, graduado en medicina de la Universidad de El Salvador y también tiene un abordaje en el tratamiento para el manejo de los trastornos por uso de sustancias de Colombo Plan, Universidad Salvadoreña Alberto Macerrero. El doctor pues está adscrito al Hospital Policlínico Arce, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y se mantiene en formación continua con el tema de adicciones, por ejemplo, con la aplicación del ACID-DIP para la detección de intervención breve para el consumo riesgoso o nocivo de sustancias. Además, pues obviamente trabaja en el Policlínico Arce en diferentes áreas como intervención en crisis, consulta externa, atención en riesgos psiquiátricos de la mujer, toxicomanías y unidad de emergencia. Es un gusto, doctor Torres, recibirlo y que comparta con nosotros. Los dejo con doctor Torres. Hola, sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Sandoval, y todas las personas que están conectadas en este momento. Es para mí realmente un privilegio poder estar acá y compartir un poco acerca de lo que conocemos precisamente como los primeros auxilios psicológicos o la primera ayuda psicológica, que es lo que vamos a abordar. Así que les agradezco a todos por su fina atención y espero pues que esta charla sea lo más beneficiosa posible para todos nosotros y que además de retroalimentar algunas cosas que ya sabemos, pues también poner en práctica esta discusión a veces de casos o la discusión de los distintos elementos que tienen que ver precisamente con las primeras ayudas que hay que brindar a las personas que quizás no se han convertido todavía en pacientes, sino que están en el proceso de adaptarse a una situación emergente y eso es lo que vamos a tratar ahora pues de describir. Así que creo yo que voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y podamos platicar acerca de este tema tan importante. Bueno, primero que nada, como ya les mencionaba, la primera ayuda psicológica o también llamados los primeros auxilios psicológicos son precisamente eso. Cuando nosotros en el área de la medicina, en el área de salud en general, escuchamos acerca de los primeros auxilios, sabemos que son las primeras estrategias que se tienen con respecto a una emergencia en el área física, digamos, de los pacientes, ¿verdad? Creo que es bastante común observar accidentes, por ejemplo, de tránsito, problemas de salud que emergen en una situación en particular. Y en ese momento se hace presente, por ejemplo, la Cruz Roja, se hace presente la Cruz Verde, comandos de salvamento, distintas instituciones que tienen el fin precisamente de proveer estos primeros auxilios. Cuando ellos lo hacen, lo están brindando desde ese punto, es decir, de salvaguardar la vida del paciente, de poder contener alguna emergencia o complicación física. Y bueno, hay estrategias para hacerlo, ¿verdad? Que no son obviamente el tema principal de esta charla, sino más bien esta otra parte que muchas veces es dejado de lado, que sería como lo que nos compete platicar en este momento y pues desde el conocimiento que nosotros tenemos es lo que vamos a ir describiendo, que serían básicamente
esto, los primeros auxilios psicológicos, la primera ayuda psicológica. Y desde que doctora Sandoval me comentaba el tema, me parece bastante interesante porque es un tema que muchas veces dejamos de lado y es un tema muy importante, sobre todo por algo que doctora ya nos adelantaba, que era el hecho que cualquier persona, no importa si tiene un grado académico, digamos, estándar o si tiene un grado más especializado, eh, puede hacer desde su conocimiento. Obviamente esto requiere ciertas estrategias y cierta formación, que es lo que precisamente vamos a hacer ahora. Así que, bueno, estoy en ese sentido de poder brindar estos datos y poder describir lo que llamamos primeros auxilios psicológicos. Lo primero que vamos a hacer es describir tal vez esta parte importante también, que es a qué nos referimos nosotros con el bienestar integral. Bueno, el bienestar integral no solo se refiere a la ausencia de enfermedades, es decir, esto ya lo sabemos nosotros desde la perspectiva médica, sabemos que el bienestar o la salud no solamente es que no existan enfermedades, sino que se refiere a que también existe un equilibrio entre la parte física, la parte emocional, la parte social de una persona. Es decir, que la persona pueda estar de una forma integral en todas las áreas de su vida y que obviamente que tenga una mente sana y que también tenga una buena adaptación a su entorno. La definición de la OMS también es muy parecida a esta definición y habla precisamente de eso, que las personas puedan adaptarse a las diferentes situaciones y que puedan ser provechosas para la sociedad. Entonces, esto quizás es el primer punto que me gustaría aclarar. Ahora, ¿qué significa el bienestar psicológico? Porque de repente nosotros escuchamos ahora sobre todo que la tecnología, que las redes sociales, que el TikTok nos sobreinforman de diversos elementos. Escuchamos mucho este tema, el tema de la psicología, el tema de las emociones, el tema de la estabilidad emocional. Entonces, pero para tener algo un poco más concreto, podemos describir que el bienestar psicológico se refiere al sentir y el pensamiento positivo del ser humano sobre sí mismo y que está estrechamente relacionado con aspectos específicos de su funcionamiento. Y aquí vuelve otra vez el punto físico, psíquico y social. Y veamos cómo el bienestar psicológico no solo involucra la parte mental, no solo involucra el tema del pensamiento, sino que involucra también el mismo funcionamiento físico y el mismo funcionamiento social. Así que sentirse bien psicológicamente podría describirse que es eh, esta forma de poder sentir y de poder pensar positivamente o de una forma mucho más estable con respecto a estas tres funciones del ser humano, que es la parte física, la parte psíquica y la parte social. Luego, para entrar un poco ya en detalle con el tema que nos corresponde, podríamos hablar entonces, existen momentos en la vida o existen momentos en los que pueden existir esto que se describe como crisis. ¿Y qué es una crisis? Bueno, una crisis es, como acá se define, un estado temporal en el que se desorganiza, se trastorna o se descontrola la funcionabilidad de una persona, sobre todo cuando se enfrenta a un evento adverso, crítico y que percibe como no que no se puede solucionar o que no se puede resolver y como aquí dice, por lo menos no con los métodos acostumbrados, ¿verdad? Es decir, una persona puede enfrentarse a una situación muy dolorosa, una situación muy crítica, pero si tiene los métodos adecuados y lo logra resolver, entonces esa crisis obviamente va a ceder bastante pronto o será de una forma más prudente el daño que se vaya generando o que se haya generado. Sin embargo, existen momentos en los que los métodos acostumbrados no son capaces de resolver esos conflictos y es ahí cuando tenemos una situación de una crisis que, pues, podríamos decir, se ha salido de las manos. Entonces, eso nos da pie a observar estas manifestaciones de una crisis, ¿verdad? Que creo que no es algo que ustedes no conozcan, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lo primero que aparece
es la desorganización del pensamiento, no vista desde un punto psicopatológico, sino que vista más bien desde el punto de una crisis. Y en este momento es cuando las personas pierden el enfoque, tienen ideas catastróficas, cuando no se puede razonar y cuando existe una negatividad, ¿verdad? Luego aparecen el desorden en las emociones o las alteraciones en las emociones. Pueden existir tristezas profundas, desamparos, miedos, ansiedad, confusión. Puede estar muy inadecuado el ánimo, enojo e ira, ¿verdad? Todos estos, digamos, todas estas manifestaciones no nos estamos refiriendo a síntomas psicopatológicos en el sentido que nos estén describiendo, por ejemplo, un cuadro depresivo, sino que estamos hablando de algo totalmente agudo, es decir, posterior a una crisis, posterior a un evento traumático, aparecen estas manifestaciones. Entonces, hay que hacer una diferencia en ello porque no necesariamente como algunas personas podrían llegar a entender que, por ejemplo, esto de una tristeza profunda no es necesario o no es adecuado establecer un diagnóstico psiquiátrico si el paciente está enfrentando la situación de forma aguda. En este momento solo podemos decir que está pasando por una crisis, pero instaurar un diagnóstico no sería prudente y tampoco sería adecuado en un momento como el de una crisis. Así que lo que yo quiero que nos enfoquemos en esta charla es que observemos esto como manifestaciones posterior a un evento y no necesariamente como síntomas psicopatológicos, como les mencionaba. Lo otro es que pueden existir síntomas físicos, ¿verdad? Que son lo que nosotros ya podemos observar de una forma más tangible, como llanto, palpitaciones, temblor, agitación, y en un grado también, pues, más, no tan agudo, sino que más lejano, pues hasta cambios en el peso se pueden describir, ¿verdad? Ahora, los cambios en la actitud también son importantes. Podemos observar en las personas desesperanza, dependencia, pesimismo y un sinfín de manifestaciones acerca de cómo la persona expresa sus emociones y expresa lo que está viviendo en ese momento. Y por último, podemos observar también cambios en el comportamiento, podemos ver disminución del rendimiento laboral, hábitos de sueño inadecuados, la alimentación inadecuada, la higiene personal puede verse afectada o también la forma en que se comportan con las otras personas, ¿verdad? Así que estos, digamos, son las manifestaciones de lo que puede existir en una crisis de una forma aguda o de una forma que ya se va instaurando en cada una de las personas. Ahora, si hablamos de tipos de crisis, podemos ver dos. Uno es la circunstancial, es decir, son inesperadas, son accidentales y dependen de factores ambientales, eventos críticos o de una condición de movilidad humana, ¿verdad? Esta es la parte donde más nos vamos a centrar, ¿verdad? Que son las crisis circunstanciales, que pues ya vamos a tener tiempo como para poder hablar de algunos ejemplos, pero quiero que nos quedemos con estas características inesperadas, accidentales y que tienen que tener evento o estar asociadas a un evento. Las otras son de desarrollo que no nos van a interesar tanto para el tema de esta charla, que son más predecibles, tienen que ver con etapas vitales conocidas o como crisis del ciclo vital. Sin embargo, pudieran haber algunas situaciones también en las que se pudiera intervenir, pero como les digo, estamos más asociados en el tema actual a las crisis circunstanciales. Muy bien. Ahora, esta es una definición un poco más larga. Lo que yo quisiera que nos enfocáramos de la terminología, que es una intervención en crisis, es que es una estrategia para definirlo como eso, una estrategia. No estamos hablando en este primer momento ni de terapia, ni de soporte terapéutico, ni de psicoterapia. Esos son términos mucho más estructurados. Entonces, de lo que estamos hablando es de una estrategia de primer nivel, si podemos decirlo así, en el que se aplica en momentos de dificultad, en que el objetivo principal es que la persona recupere el estado en el que se encontraba previamente, que recupere el equilibrio del evento crítico que ha sucedido y la intervención puede hacerse en dos niveles. La primera es esa básicamente la primera instancia que se refiere a una intención inmediata y de corta duración. Y la segunda, que también se describe que puede ser ya un poco más estructurada, que tiene otras características. Entonces,
Esta primera de corta duración e inmediata es donde ya vamos aterrizando un poco de qué son los primeros auxilios psicológicos. Ya los vamos a describir. Ahora, tiene que ver precisamente con la identificación de situaciones de emergencia psicológicas, así como el paramédico, el personal de enfermería, el médico que va en una ambulancia a socorrer a alguien que se ha fracturado, por ejemplo. Así también la intervención en crisis tiene que identificar estas situaciones de emergencia psicológica, ¿verdad? Pueden ser hasta ataques de pánico, pudiera haber un abuso de sustancias en el momento de la crisis, pueden haber conductas inapropiadas, puede haber ansiedad y hasta conductas autolesivas. Entonces, vea, ahí estamos frente a una crisis con una presentación clínica ya con otras características todavía más graves, podríamos decir, y donde hay un riesgo individual y donde también puede existir un riesgo colectivo. La segunda forma de intervenir en crisis, a esta ya se le conoce como una terapia breve, pero está siempre ligada a la restauración cognitiva del incidente y no al momento agudo. Esto, como les decía, lo vamos a dejar pues para otra conversación y ya tiene que ver con una estructura de terapia mucho eh, más organizada, con un personal más adiestrado en este tema. Entonces nos vamos a quedar con esta primera parte o este primer momento que es la intervención en crisis de primera instancia, que sería lo que nosotros conocemos como primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos. Y eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Que como ya les he explicado, son los dos nombres que le podemos dar, son las intervenciones en crisis de primera instancia. Y aquí hay algo muy importante que es lo que ya les adelantaba al inicio, es que se pueden ofrecer, que pueden ser ofrecidos por cualquier persona con la condición que haya tenido una capacitación, es decir, que haya recibido la información necesaria acerca de cómo realizar estos primeros auxilios. Así que todas las personas que conocen, que han sido adiestrados o que han tenido cierta formación en el tema de los primeros auxilios psicológicos pueden brindar los primeros auxilios psicológicos. Así que enhorabuena por estos, por esta discusión, por esta charla, porque así podemos nosotros tener las herramientas necesarias para brindar, en caso de crisis, la ayuda de primera instancia. ¿Verdad? Se basa precisamente en proteger el bienestar de la persona en crisis a través del apoyo inmediato con técnicas de empatía, contención y acompañamiento emocional, que las vamos a ver también más adelante. Muy bien, podríamos describir algunos objetivos. El primero sería que, y lo más importante obviamente para nosotros como personal de salud, es dar protección, dar alivio y contener. Eh, También que sea un espacio para sentirse escuchado y comprendido. No estamos hablando en esta primera instancia, no estamos hablando de hacer declaraciones, no estamos hablando de hacer interpretaciones, no estamos hablando de darle significado a las emociones de las personas, no estamos hablando de ninguna estrategia psicoterapéutica estructurada, estamos hablando de sentirse escuchado y comprendido, que ese es el primer objetivo, que facilite la expresión del estrés inicial, como aquí menciona. Lo otro es entregar asistencia práctica, evaluar y atender las necesidades básicas, proporcionar información y servicios de apoyo y otro. Es decir, que nuestro segundo objetivo con esto es poder tener claridad frente a qué estamos, atender necesidades básicas, desde el hecho de que una persona se encuentre en crisis y, por ejemplo, esté con la habilidad afectiva o que puede estar con mucha tendencia al llanto, nosotros podemos evaluar, atender esas necesidades y proporcionar información en el caso que sea necesario. Y por último, una estrategia ya un poco más estructurada, pero siempre aguda, es fortalecer los recursos de afrontamiento y potenciar las estrategias. De esto vamos a ir hablando poco a poco también en el transcurso de la charla. Ahora, quiero yo, y por eso añadí esta diapositiva sobre el tema de la empatía. Hemos escuchado mucho acerca de la empatía, ¿verdad? Y en muchas ocasiones se ha descrito que la empatía es esto de ponernos en los zapatos de los demás. Algunos autores también hablan que
el término de ponerse en los zapatos de los demás es un término demasiado, con expectativas demasiado grandes, ¿verdad? Es casi imposible ponerse completamente en los zapatos de los demás. Sin embargo, a lo que hace referencia el término de empatía es a que se debe escuchar sin juzgar, no hay que cuestionar, no hay que aconsejar, no hay que comparar, no hay que presionar, sino que implica quitar nuestras necesidades de prejuicio y anteposición por las de las personas asistidas. Es decir, si alguien está pasando por una crisis posterior a un evento, pongamos un ejemplo, posterior a un evento como un terremoto, que es lo que hemos observado en nuestro país y que ha sucedido muchas veces y que muchas personas están siempre a la expectativa de estos eventos catastróficos. Eh, no se trata de cómo yo manejo mis emociones, no se trata si yo puedo o no puedo lidiar con un temblor o si puedo o no puedo quedarme quieto a la hora que existe un evento como este. No se trata de eso, se trata de que nosotros podamos comprender que las otras personas tienen una forma de observar y de interpretar esa realidad. Entonces, es anteponer desinteresadamente nuestras necesidades a las de las otras personas. Y aquí aparece este término que es bastante interesante, que es el de la escucha empática. Eso lo que significa, o más bien para lo que funciona, es para tratar de comprender. Por lo menos una o la más grande forma de la comprensión de el pensamiento y de las emociones humanas, obviamente es el lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje y esa es la forma en la que podemos comprender cómo se está sintiendo las demás personas. Así que cómo nosotros observamos, cómo nosotros percibimos, cómo nosotros escuchamos, tiene mucho que ver con la forma en que podemos hacer empatía. Así que por eso me parece bastante importante el tema de la empatía para que lo tengamos en cuenta siempre a la hora de hacer una intervención. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces digamos, pero es que yo no comprendo por qué no puede salir de ese momento tan difícil. Claro, porque no lo comprendemos porque estamos viendo desde nuestra perspectiva. Entonces hay que intentar verlo desde otras perspectivas, desde otras visiones, tal vez un poco menos estructuradas que la que podríamos tener nosotros. Estas son algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta siempre. Las voy a mencionar rápido para poder avanzar. Es que toda persona puede ofrecer a cualquier otra persona en crisis este tipo de intervención. Solamente necesita estar capacitada, ¿verdad? Necesita tener el conocimiento de estas consideraciones y bueno, luego tener cuidado con las precauciones de estas intervenciones, que también las vamos a ver. Lo otro es que el enfoque debe ser individualizado. No podemos hacer una mega intervención en crisis. Vamos a reunirlos a todos y los vamos a calmar, ¿vea? Existen, por supuesto, terapias grupales que es algo más estructurado y no se trata de hacer una intervención en crisis grupal. Sin embargo, en algunos casos, ante la necesidad, podría realizarse de esa forma, pero teniendo las mayores condiciones posibles, ¿verdad? De forma ideal, podríamos decir que debe ser individualizado y respetando, por supuesto, los derechos del paciente. Lo otro es que se debe buscar la inmediatez. Aquí no es como en otras circunstancias en las que, sobre todo nosotros los psiquiatras, ¿verdad? Decimos, bueno, hay que esperar, hay que ver la evolución, hay que ir detallando, afinando el diagnóstico. No, acá estamos hablando de algo inmediato. Estamos hablando precisamente de una crisis, estamos hablando de algo emergente, así que debemos buscar esa inmediatez y la seguridad sobre todo de las personas afectadas. Debe de ser muy simple, debe de referirse en el momento que sea necesario, no se debe de imponer el apoyo. Esto es muy importante porque hay muchas personas que de repente en su afán de ayudar, en su afán de poder hacer algo, quieren imponer esta ayuda, pero no lo vamos a lograr si la imponemos. Entonces tenemos que solicitarle siempre permiso a las personas para poder ofrecer esta ayuda. Y lo otro es evitar el juicio individual, es lo que ya les decía hace unos minutos. Volviendo un poco el tema, bueno, esta es una diapositiva más bien, sí, perdón, esta es una diapositiva repetida. Ahora, hay algunos elementos ya más concretos de
de los primeros auxilios. Y entrando ya más en detalle, quisiera mencionarle que vamos a ver tres, hay muchas realmente formas de cómo estructurar las atenciones iniciales o las intervenciones en crisis de primera instancia, pero nos vamos a basar en esta que me parece bastante interesante de la OPS, en que la primera parte que se describe es observar, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Claro, cuando hablamos de observar, no es que vamos a llegar a un lugar que está teniendo algún problema, alguna situación o hay personas en crisis y pues vamos a hacer una observación de campo, vamos a hacer toda una investigación alrededor de todos los riesgos y demás para luego darle intervención. No, cuando nos referimos a observar es hacer una observación inmediata, rápida y pronta para brindar esta ayuda. Entonces, acá menciona que es el primer momento de los auxilios psicológicos, se explora la situación, se exploran los riesgos y las necesidades y las reacciones emocionales. Por supuesto que hay algo muy importante y que creo que todos lo sabemos, es que debemos siempre tener la seguridad propia y la seguridad de las personas a las que vamos a atender. Entonces, claro, si estamos, por ejemplo, en una situación de riesgo como un incendio y hay personas que están siendo ayudadas en ese momento por el cuerpo de bomberos, hay una crisis en ellas, emocional, todo, pues no nos vamos a ir a meter al incendio. Tenemos que tener mucha prudencia también en los eventos que están sucediendo porque nuestra labor es una labor en este momento de un auxilio psicológico, no es de otro auxilio, ¿verdad? Y no vamos a ayudar más por postergar un poco la ayuda con respecto a las situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida o la vida de las personas. O pues, como decimos en buen salvadoreño, si vamos a estorbar, ¿verdad? Si está la policía, los bomberos y está pasando algo difícil, no vamos a llegar, yo le voy a brindar la ayuda psicológica. No, hay que también poder ser prudentes en este tema. Esto tiene algunas características, por ejemplo, esto que ya les mencionaba yo, debe ser un lugar seguro. También es el requerimiento de una atención inmediata. Debe de brindarse eh, a personas que verdaderamente están pasando por una crisis. Nuestra labor no deja de ser menos o más importante porque prioricemos a las personas que necesitan la ayuda, ¿verdad? Así que debe de tener este principio, ayudar a las personas que lo necesitan, ayudar a las personas que tienen la necesidad urgente de ser atendidas desde el punto de vista psicológico o emocional. Lo otro es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que tienen reacciones graves de angustia, que ya sobrepasan lo normal, por ponerle una etiqueta? Bueno, hay que intentar hacer estas intervenciones, hay que intentar hacer estas estrategias, pero también tener en mente siempre algo, que si nuestras estrategias iniciales no son las adecuadas o no tenemos el conocimiento o no tenemos la capacidad y lo analizamos como parte de nuestro autoconocimiento, pues también poder brindar la opción de buscar a alguien que tenga más capacidad, alguien que tenga más conocimiento, alguien que tenga más experiencia o en todo caso referir si vemos que no tenemos la capacidad instalada para poder brindar estas ayudas. Eh, en la observación es la parte previa a la actuación, a poder hacer. Luego viene esta otra parte importante que es el escuchar. Ya mencionábamos un poco acerca de la escucha empática y se refiere a poder priorizar la atención de las personas en crisis respecto a sus necesidades, a su seguridad y facilita la toma de decisiones para el cuidado de su salud física y mental de las personas que están viviendo ese momento en crisis. Es decir, que poder escuchar es la puerta de entrada luego de la observación para poder saber qué está pasando. Así como poníamos el ejemplo, un incendio, un terremoto, podríamos ver personas que están completamente conscientes y saben qué es lo que deben de hacer. Voy a ir a buscar a un familiar, voy a ir al hospital porque me necesita un familiar o un amigo, voy a ir a hacer una gestión importante por lo que me ha sucedido, pero hay otras personas que no, que posiblemente tengan bloqueos mentales, que posiblemente eh,
tengan conductas, como decía al inicio, inapropiadas, personas que en el momento de crisis, lo primero que se les cruza por la mente, y yo creo que todos hemos observado o hemos visto desde diferentes áreas, que lo primero que se les cruza por la mente es esto que llaman voy a salir corriendo o voy a barajustar. Entonces, las necesidades son individuales y debemos hacerlo de esa forma, pero la única forma en que podemos hacerlo es escuchando, sabiendo escuchar. Entonces, eso es muy importante. El proceso de escucha lleva un orden no por protocolo, sino que un orden más bien personal de cómo nosotros podemos abordar a las personas y esto es un ejemplo de ese orden. Lo primero, idealmente sería presentarse, ¿verdad? No es necesario que nosotros tengamos una mega presentación de nuestra vida y que le contemos a esa persona en crisis, pues, en qué año estudiamos anatomía. Es decir, la presentación debe ser una forma empática de iniciar esta conversación o de ayudar a las personas. La presentación no debe de ser tan estructurada y tampoco tiene la intención de poder sorprender a la gente. Las personas en crisis no les interesa si es el doctor, si es el licenciado, si es el técnico, si es el bachiller, o sea, ellos no ven eso, ellos están necesitados que alguien les pueda ayudar. Entonces, nuestro deber es presentarnos como seres humanos. Es decir, yo soy Daniel Torres y quisiera platicar con usted un momento. Entonces, ese punto de entrada es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestros entornos lo que sucede es, llegamos al paciente y lo primero que le decimos, ajá, ¿y qué te pasa? Entonces, esas conductas muchas veces son totalmente fuera de la empatía. Y claro, el paciente, en nuestros casos, ¿verdad? En ambientes hospitalarios y demás, el paciente no hace ningún rapport con nosotros. En los casos de las ayudas psicológicas, precisamente, estamos hablando del tema psicológico, lo más importante es que el paciente sepa que nosotros somos humanos, que no estamos encima de ellos, sino que estamos al mismo nivel para poderles ayudar. Lo segundo es que debemos de preguntar si desea la ayuda, ¿verdad? Eso es importante, porque donde a uno no lo invitan, pues uno no llega. Entonces, nosotros debemos de ser con los pacientes y con las personas en crisis, debemos de ser muy respetuosos de sus propias decisiones. Si una persona está en riesgo en el sentido físico o en el sentido de conductas autolesivas o que pongan en riesgo la conducta de alguien más, pues obviamente habrá que hacer otro tipo de intervención, pero en los casos en que las personas están ahí, están en el momento de crisis, están en una crisis de llanto o cualquier forma de expresión emocional, pues lo primero que vamos a hacer es brindar la oportunidad, pero a través de una pregunta, si desea esa ayuda. Lo otro es que se debe brindar información acerca de lo que queremos hacer, ¿verdad? Por supuesto, no le vamos a, o sea, no nos vamos a tardar media hora en explicarle al paciente de qué se trata, porque yo recibí una charla una vez en el instituto. No, ¿verdad? Se trata de explicarle, decirle, quisiera platicar con usted acerca de cómo se siente. Y eso lo voy a hacer a través de una estrategia, ¿verdad? O sea, eso puede hasta ser beneficioso para el paciente escuchar y decir, ah, él sabe lo que está hablando, pero al mismo tiempo pues no divagamos nosotros en nuestro conocimiento, sino que en la escucha que vamos a hacer, ¿verdad? Otra cosa es no descuidar la atención, no interrumpir, no presionar a hablar. Muchas veces, ajá, ¿y qué le pasó? Es que fíjese que, no, pero dígame, pero esa presión no es muy adecuada desde el punto de vista emocional. También lo que ya mencionábamos, orientar sobre las necesidades básicas. Hay otras necesidades mucho antes de poder contener nuestras emociones, pues ya comió, ya tomó agua, situaciones básicas, ¿no? Expresar señales de respeto y valoración, ¿verdad? Sucede muchas veces que le preguntamos a la persona en crisis cómo se llama, pero a los 5 minutos no nos acordamos cómo se llama. Eso es una falta de respeto porque él está confiando en nosotros. Entonces, por lo menos su nombre deberíamos hacérselo saber, ¿verdad? Eso, la retroalimentación. Me llamo Carlos. Bueno, Carlos, ¿cómo se ha sentido? O bueno, Carlos, ¿hay algo más en lo que yo pueda ayudar? Es decir, poder regresar la empatía a través de su propio nombre.
Y por último, y que es lo que yo creo que he hecho bastante énfasis en el tema empático acerca de las emociones. Eh, Vemos, por ejemplo, personas que lloran como niños, ¿verdad? Que se desbordan emociones, personas que toman posiciones, literalmente posiciones fetales y no vamos a ir donde esa persona le vamos a decir, mire, usted ya está grande, ¿verdad? O sea, eso es una falta completa de empatía y de ética, por supuesto. Entonces, debemos de ser empáticos y no porque para nosotros nos parezca inmaduro, nos parezca eh, inapropiado, tenemos que imponer nuestro propio prejuicio en estos casos. Bueno, ahora pasa algo importante, es qué pasa si la crisis está desbordada y pues no hay forma en que podamos intervenir. Eh, por ejemplo, las personas no nos ven a los ojos o por ejemplo cuesta saber quién es un confidente o una persona de confianza con quien podemos contactar. Eh, pues podemos empezar tal vez haciendo la siguiente pregunta que se menciona en este ejemplo. ¿Qué hace usted usualmente cuando quiere calmarse? Regularmente las personas han tenido algunas estrategias maduras o no tan maduras en su vida para enfrentar crisis. Entonces, en una crisis de alta escala, podríamos hacer esta pregunta para saber qué es lo que las personas hacen en su momento de mucha angustia o en su momento de mucha inquietud. También podríamos preguntar, eh, ¿cómo hacen otras personas cuando se quieren calmar? La otra pregunta que podríamos hacer es, ¿le gustaría que le enseñe una técnica que consiste en aprender a respirar? Estas preguntas son tan importantes porque en un momento de mucha angustia, posiblemente solo el hecho que nosotros le estemos brindando opciones a las personas puede generar calma. Por supuesto, hay casos, hay personas que en crisis se les va a hacer muy difícil que nos puedan brindar datos o se les va a hacer muy difícil que le diga, sí, fíjese que yo quiero respirar, ¿verdad? Es un poco más complejo que eso, ¿verdad? Creo que cuando lo hemos visto en crisis, pues es necesario que recordemos que no es tan sencillo como las letras están plasmadas acá. Sin embargo, es parte del conocimiento poder tener herramientas y poder utilizar esas herramientas en el momento de la crisis. Ahora, si la persona no acepta, no debemos insistir, ya que a veces las personas no necesitan simplemente un tipo de actividad o no necesita una estrategia como la que nosotros pensamos que es la correcta. A veces lo que la persona necesita es pausar, sentarse, hacer un alto en el camino y poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, también el desborde de las emociones no significa que sea patología, no significa que sea enfermedad, significa una forma de interpretación de la realidad a través de las emociones individuales. Y eso también tenemos que aprender nosotros como profesionales de salud a entenderlo, a aceptarlo y muchas veces a jugar con nuestro propio prejuicio, con nuestro propio ego. Entonces, eso es importante. Muy bien, acá hay algunas técnicas, no me voy a detener mucho porque creo que es algo que conocemos. Sin embargo, que podamos, para que podamos refrescar este conocimiento y para que veamos, técnicas hay muchas, pero en general podemos hablar, y yo voy a mencionar esta, que es una técnica muy general de respiración, y luego les voy a mencionar otra técnica hacia el final de la charla que también puede ser opcional. Acá mencionan esta técnica de respiración que el personal de salud le dice, bueno, ahora vamos a, si la persona ha aceptado, ahora vamos a ensayar una técnica para ayudar a reducir su tensión física y emocional. ¿Cómo se hace? Primero hay que colocar una mano en la zona superior del pecho y otra en el abdomen, ¿verdad? Que es la famosa posición donde colocamos mano y mano. Y el dedo meñique debe de estar encima del ombligo. Esto sirve para poder observar los movimientos, ¿verdad? Los movimientos respiratorios que vamos a hacer. Luego hay que inspirar lentamente por la nariz, de forma que la mano en el abdomen sienta la presión de este al elevarse, ¿verdad? Luego, seguido de esto, la mano en el pecho debe de permanecer sin moverse y la inspiración no debe de ser tan profunda. Luego, hacer una pequeña pausa, es decir, detener la respiración antes de exhalar.
Y por último, exhalar lentamente el aire por la boca de forma que sienta los músculos de su abdomen descender. Algunos han descrito, por ejemplo, cuántos segundos esperar. Algunos han dicho cuántos movimientos hay que hacer. Eso ya es precisamente técnicas, ¿verdad? Que hay mucha información en internet, ustedes pueden buscar la que les parezca adecuado. Algunos hablan de estos de 5 segundos o más segundos. Yo creo que lo importante en todo esto es que sepamos que no es la técnica en sí, no es lo que regularmente las personas piensan que es, hay que darle oxígeno a tu cerebro. El cerebro está oxigenado, si no, no estuviera bien. Lo que está sucediendo es que poner en calma nuestro cerebro, realizar actos en orden y de forma controlada por alguien más, también nos ayuda a poder descansar mentalmente y también nos ayuda a poder saber que alguien está a nuestro lado. Entonces, de la técnica, yo creo que es importante revisarla y buscar la que a nosotros nos guste más. Pero lo que es más importante es que lo hagamos con empatía, que lo hagamos cerca del paciente, ¿verdad? No que lo hagamos, vaya, mire, respire, respire. Eso no le sirve de nada al paciente. El paciente está respirando, obviamente. Lo que necesita el paciente es que lo acompañemos. Lo que necesita el paciente es que respiremos con él, que él observe cómo nosotros exhalamos y cómo nosotros inhalamos y que esa forma de poner en orden el cuerpo también pone en orden nuestra mente. Así que de eso que quisiera yo que viéramos que este orden es importante por una razón, porque puede ordenar también nuestros pensamientos. Así que yo les pediría que nos quedáramos con eso, más allá del tema de cuántos segundos, cuántas veces. Eso es algo que ya nosotros en nuestra práctica lo vamos afinando con respecto a nuestra experiencia, ¿verdad? Que es, por supuesto, muy interesante también hacer ese ejercicio. Como último paso, yo diría que, y como último como el sello, ¿no? De los auxilios psicológicos, es esta vinculación emocional que debemos de tener con los pacientes, ¿verdad? Es decir, hay que saber vincularse de una forma sana, por supuesto, ¿verdad? No significa vincularnos que pues nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a comenzar a llorar con los pacientes. Eso no es vinculación, eso es otra cosa. Pero la vinculación sana es que a través de las propias capacidades de la persona podamos enfrentar ese contexto de emergencia, ¿verdad? Y eso no significa tampoco, quisiera yo aclarar, no significa que cuando el paciente deja de llorar es cuando ya hicimos nuestra labor. Eso no es una intervención en crisis. Muchas veces nos enfrentamos a esto, a que hay personas que están llorando y alguien quiere que nosotros le quitemos el llanto. Eso no es intervención en crisis. Eso es que sepultar emociones. La intervención en crisis lo que significa es poder traer al paciente a la realidad y que el paciente pueda observar su entorno y que el paciente pueda observar qué sigue a continuación, porque es lo que necesitamos de la persona. Es lo que necesitamos en ese momento de esa persona, que él sepa qué continúa, qué va a hacer, cómo se va a enfrentar. No necesitamos que él deje de llorar, no necesitamos que él se ría, no necesitamos que se levante y que, es cierto, sabe, todo va a estar bien. Oh, es cierto, por algo pasan las cosas. Eso no es solventar la crisis. Eso es solamente reprimir emociones. Entonces, para ello, pues, obviamente hay que brindársele la información, hay que comunicar, hay que poderle hacer ver las opciones que existen. Eh, Pienso que, por ejemplo, habrán casos donde alguien tendrá que hacer una intervención de una enfermedad, de una situación de salud, de una situación catastrófica, y no precisamente la ambulancia va a llegar en ese momento, pero nosotros desde la perspectiva de la ayuda psicológica podemos acompañar al paciente mientras eso sucede y solo darle la información necesaria. Sabe, creo que la ambulancia viene en camino. O sabe, me dijeron que van a tardar un poco, pero estoy aquí para acompañarle en este momento. Eso puede ser reconfortante. Por supuesto, no podemos mentirle a nadie y no podemos dar información
o expectativas demasiado altas, ¿verdad? Alguien acaba de perder su hogar y nosotros, o alguien ha tenido una movilización forzada y nosotros, me he dado cuenta que les van a regalar casas a todos. No, o sea, eso es hacer falsas expectativas, mentir, es ser antiético. Nosotros, nuestra información que le vamos a brindar a las personas tiene que ser la información que sabemos que es real y la información que tengamos seguridad que está ahí para ellos. De lo demás se encargarán las instituciones, se encargará los ministerios que están a cargo. Nuestra labor es poder ser una compañía sana del paciente en ese momento. Acá habla acerca de, en este pequeño cuadrito, ¿verdad? Habla de cómo podemos, permítanme un segundo, ¿verdad? Cómo podemos em, estar haciendo esta labor desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, las necesidades inmediatas tienen que ver con eso, con las instituciones, tienen que ver con las necesidades básicas, cómo se está gestionando esas necesidades. Por supuesto, acompañar, priorizar y desarrollar planes de acción para atender estas necesidades. Sobre los recursos personales, pues ya lo hablábamos, el afrontamiento, practicar aquellos recursos que le producen calma y le ayudan a manejar una crisis. Sobre la información, pues brindar la información actualizada de lo que está ocurriendo, comunicar las acciones de respuesta, servicios de apoyo. Y el apoyo social, que es bastante importante también, que sería ideal que lo tuviéramos. Solo mencionar algo con respecto a la información también, es el hecho de que debemos de ser muy prudentes con la información, porque si ha sucedido una catástrofe, o si sabemos que alguien, un familiar de la persona en crisis, por ejemplo, está grave, ha fallecido o tiene una situación muy compleja, pues no podemos ser nosotros solamente anunciantes de malas noticias. O sea, nuestro rol no es ir y decirle a la persona la noticia de la muerte de alguien. ¿Por qué? Porque yo me capacité en primeros auxilios, así que yo le voy a decir la mala noticia porque yo lo voy a poder contener. Si hacemos eso, solamente estaremos haciendo mucho daño y no va a poder contener la situación. Entonces hay que ser muy prudentes también. Hay que tener la información a primera mano, pero valorar si nos corresponde o no a nosotros ser los informantes de esta situación. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la información y dar respuestas realmente prudentes en estos casos. Muy bien. Entonces hablamos acerca de este tema de poder conectar. Eh, y bueno, yo me quedo de esta diapositiva con algo importante, es que debemos conocer que las personas viven lo que sea que les esté pasando de formas diferentes. Entonces, eh, nosotros como personal de salud y como personas que podemos ayudar a otras personas, debemos de poder saber que esas diferentes y esa diversidad de las formas de presentación, de cómo se interpreta esa realidad, existe y que no vamos a tener la respuesta para todo, pero por lo menos vamos a poder hacernos del lado de la persona para que en ese momento, en ese contexto, se refuercen positivamente las estrategias para salir adelante. Entonces, una de las cosas que a veces nosotros también podemos mencionarle a las personas es que las manifestaciones que está teniendo pueden ser muy variadas, pueden ser diversas, pero que pueden también ir mejorando paulatinamente poco a poco. Aquí hay una lista de cosas que no debemos hacer, por supuesto, ¿verdad? Desde ningún punto debemos de tocar a las personas, no debemos insistir, no debemos invadir sus espacios, debemos no mostrar más bien nuestra ansiedad, no debemos mostrarnos críticos, no debemos hacer comentarios fríos o sarcásticos, no invadir con preguntas múltiples, no distraernos, no tenemos que mirar el reloj constantemente, tampoco dar soluciones rápidas y tampoco hacer falsas promesas. Yo creo que ya un poco había mencionado yo acerca de esto. ¿Verdad? Hay otro montón de técnicas descritas, como el tema de la escucha empática, la conducción del relato. Solo escuchar relato es importante. El mimetismo corporal que hace relación a que
no es que, por ejemplo, nosotros debemos imitar la conducta del paciente, sino que debemos tratar de mostrar empatía a través de ciertas acciones que simulan o que se parecen a lo que el paciente hace. Pero, por ejemplo, si el paciente de repente se mueve hacia el frente, nosotros también en nuestra conversación podemos movernos hacia el frente. O si el paciente coloca sus manos en el escritorio, pues nosotros también podemos colocar nuestras manos. Es decir, de una forma sana y prudente. No significa, como les decía, que si el paciente llora, nosotros vamos a llorar con él. Eso no es mimetismo. Entonces, eso también es parte de las técnicas que se pueden utilizar, las connotaciones positivas, la validación emocional de la que tanto se habla, es decir, no invalidar, no decir al paciente que lo que está sintiendo solamente es chiquito y que ya va a pasar, sino que poderle hacer ver que lo que está viviendo realmente es válido en el sentido del contexto. Y por último, que yo he hecho referencia a esto, pues es la estabilización o la referencia si sentimos que no estamos llevando el caso de una forma correcta o que podamos nosotros hacerlo. Muy bien. Ahora, como último punto, yo quisiera mencionarles esta técnica que me pareció bastante interesante, la encontré, se parece mucho obviamente a las técnicas de respiración, pero con otros elementos, ya lo vamos a ver. Es la técnica del grounding o enraizado, que lo que significa es que podamos nosotros buscar que la persona precisamente encuentre, por decirlo así de forma local, ¿verdad? Que encuentre el polo tierra, es decir, que encuentre dónde está parado en ese momento, es decir, que vea la realidad. Así que después de una experiencia terrible o después de sentirse demasiado abrumado, podemos ofrecerle también a las personas hacer este tipo de técnicas y la podemos observar acá, ¿verdad? Hay que pedirle al paciente, en este caso persona, perdón, que se siente en una posición cómoda sin cruzar las piernas y los brazos, es decir, como las técnicas de relajación. Y aquí vamos a hacer respiraciones de exhalar e inhalar, al contrario, más bien inhalar y exhalar, lentas y profundas. Si ustedes ven la técnica descrita por la OPS, no menciona en ningún momento cuántos segundos debe de hacerse, simplemente que lo haga de forma lenta y profunda. Luego le pedimos a la persona haciendo la técnica que pueda mirar a su alrededor y mencionar 5 objetos que no le causen angustia. Si nos encontramos, por ejemplo, en un parque, una situación abierta, pues la persona podría describir un árbol, un perrito, podría describir el cielo, lo que a él se le venga en mente. Luego vamos a volver a hacer las respiraciones hacia adentro y hacia afuera, lenta y profundamente, y le vamos a pedir nuevamente que mencione ahora 5 sonidos que pueda escuchar en ese momento que no le cause angustia. Y aquí pues podemos tener una cantidad de estímulos sonoros grandes. Si no existen estos estímulos sonoros, pues lo que se describe es que no insistamos con ello, ¿eh? Porque puede ser que en un momento de crisis, pues no haya un estímulo sonoro muy adecuado, sino que hayan gritos, llantos y otros. Entonces, no debemos insistir, pero por eso debemos buscar un lugar adecuado. Volvemos a hacer unas respiraciones como las que se han descrito y luego mencionar 5 cosas que puede sentir que no le causen angustia. Puede ser su reloj, puede ser el viento, puede ser el calor que está sintiendo, el frío que está sintiendo, es decir, elementos que sean sensaciones corporales y que no causen angustia. Luego terminamos haciendo respiraciones. Luego estas técnicas también tienen la ventaja que pueden ser adaptables, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos pacientes en los que yo he trabajado en algunas técnicas de respiración, y lo leí hace algún rato, es no precisamente hacer todas las respiraciones, sino que podemos decirle al paciente que nos enumere todos los objetos que ve a su alrededor hasta que ya no pueda enumerarlos más. Aunque estemos en un salón pequeño, podemos enumerar decenas de objetos. Y esto lo que hace es precisamente cambiar nuestro enfoque, por lo menos en ese momento, de valga la redundancia, enfocarnos en el problema, enfocarnos en la crisis y poder enfocarnos en otras situaciones, en otros objetos, en otros estímulos, para luego de que el paciente se haya enfocado en algo que le cause menos angustia, intervenir con nuestra empatía. Así que creo yo que esto es, eh, digamos así, en forma general, lo que podría mencionarles acerca las primeras ayudas psicológicas o la intervención en crisis de primera instancia y espero pues que haya
podido haber sido claro en expresar estas ideas. Muchas gracias, doctor. Creo que está listo el chat para que puedan hacer preguntas y podamos ver precisamente las dudas que se tengan. Gracias, nos ha quedado bastante claro el panorama de cómo está precisamente todo el manejo, cómo tenemos que hacer la primera ayuda psicológica. Así que vamos a ver si existen preguntas. Si no, vamos a ver, lo que trabajamos en hospitales, doctor, la mayoría de veces se nos pide, o si no hay un psiquiatra o un psicólogo, le toca enfermería, le toca trabajo social. Cuando a alguien se le da una noticia, por ejemplo, de un diagnóstico como muy difícil, de un cáncer, una situación que sabemos que puede ser catastrófica, ¿qué podemos hacer? Sí. Sí, bueno, mire, yo creo que hay algo muy importante en el ámbito hospitalario, en general en el ámbito institucional, y es el hecho de que debemos ir ordenando de alguna forma, considero yo, esa habilidad de poder ser empáticos hasta en la forma en cómo le expresamos en este caso a los familiares o al paciente mismo estas situaciones, porque muchas veces sucede lo que usted precisamente menciona, es decir, llamen al psiquiatra para que él le diga que falleció, llamen al psicólogo para que le haga intervención en crisis. ¿Intervención en crisis de qué? ¿De una muerte, de un fallecimiento de la que ni siquiera el paciente o el familiar sabe? Entonces, yo creo que el primer punto de ese que usted menciona, doctora, es muy importante, es asumir nuestras responsabilidades. Si yo soy el médico de cabecera de ese caso, si yo soy la persona encargada de ese paciente, yo tengo que asumir la responsabilidad también de saber dar malas noticias. Esa es una formación que en el pregrado tuvo que haber existido, cómo dar malas noticias. Entonces, eso es importantísimo, que nosotros podamos saber cuál es nuestro rol y también como personal de salud, nuestro rol es dar malas noticias, es parte de lo que nosotros hacemos. Ahora, lidiar con nuestras propias emociones es un tema aparte, pero Así. en el entendido que nos tocara, ¿no? Que tuviéramos que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo de una forma prudente, de una forma empática, como yo lo he mencionado, y sobre todo viendo la empatía desde ese punto, ¿cómo me gustaría a mí? Claro, a nadie le gustaría, pues, pero ¿cómo yo preferiría que me dieran una mala noticia cerrada, una mala noticia de golpe, una mala noticia con una cara pues de desprecio o de lástima? Yo creo que empieza por el tema ético y termina en el tema ético, que podamos nosotros Exacto. ofrecerle a nuestros pacientes y a las personas eh, este tipo de noticias, pues hacerlo desde lo más humano posible. Creo que esa es la conducta. Así es. Doctor, y por ejemplo, cuando en el ámbito se me ocurre, porque para poner ejemplos, es bien frecuente que cuando un ginecólogo, por ejemplo, da la noticia a la embarazada que hay alguna malformación o que hay problemas de infertilidad. Por eso hablamos de este tema, porque precisamente la intervención que va a pasar no solo atañe al psicólogo o al psiquiatra. Todos estos ejemplos que estoy poniendo pasan y a veces la persona sale de ahí impactada y le toca al que está afuera ver qué va a hacer. ¿Cómo podríamos darles un consejo a los que nos escuchan? Sí, precisamente yo creo que estas oportunidades son bastante provechosas, ¿verdad? Para saber que aunque nosotros nos cueste o aunque tengamos problemas para poder hacer esta intervención, pero esto lo podemos hacer todos. Es decir, que en un momento donde damos una mala noticia, cuando el caso que usted pone, hablamos acerca de otra vida, eh, y vemos el impacto de las personas, no deberíamos dejar que nuestros pacientes salgan de nuestro consultorio sin que puedan sentirse por lo menos escuchados, ¿verdad? Yo no le diría que se vaya bien, pues eso no se va a poder, pero por lo menos escuchados, ¿verdad? Porque lo que pasa es que llega a la estación de enfermería y pues ahí se desborda, ¿verdad? Con la primera persona que vio.
¿Y qué le pasó? ¿Qué le han hecho? Y no, no es eso, simplemente es que no tuvimos la capacidad empática de poder escuchar, de poder hacer una pausa en nuestra verborrea médica y escuchar al paciente. Entonces, yo creo que lo más importante es eso en estos casos, doctor. Aquí nos pregunta Kenia Jiménez. ¿Podría dar una sugerencia para que el profesional mantenga su empatía con el paciente, pero sin ponerse mal emocionalmente? También porque en lugar de ayudar podemos afectarle más, dado que algo que todos podemos hacer en algún momento sin ser profesional de salud mental. Sí, Muchas gracias. por supuesto, estoy de acuerdo en que todos lo podemos hacer, ¿verdad? Todos los que estamos involucrados directamente con los pacientes podemos estar ahí para escucharles y para ser empáticos. Ahora, a su pregunta de cómo podemos no perder, digamos, esta empatía a lo largo del tiempo, cómo podemos seguir siendo empáticos, eh, yo creo que hay algo muy importante que quizás poco se habla también, es el hecho de que hay que cuidarnos a nosotros mismos. A la medida que nosotros vivimos sanamente nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro condicionamiento físico, nuestra salud mental, también vamos a poder darle eso a los pacientes. Entonces yo creo que un tema muy importante es cómo no perder la empatía. Bueno, manteniendo el enfoque de salud mental, es decir, que somos un todo y que también nosotros, el personal de salud, nos cansamos, nos estresamos, nos frustramos, pero si mantenemos las condiciones necesarias personales para mantener nuestra salud mental, podremos seguir brindando esta atención a los pacientes. ¿Y cómo no ser más emocional? Bueno, mire, en los primeros auxilios psicológicos, por supuesto, se menciona que pues no hay que tratarla, no hay que perder el control, ¿no? De nuestras emociones, pero tampoco significa de que debemos de ser como un terapeuta, ¿verdad? Que va a estar ahí y va a ser bastante prudente en todo su actor emocional. De repente podemos sentirnos emocionados y de repente nuestros ojos se pueden poner con lágrimas o podemos sentir demasiada empatía y no es malo, simplemente hay que cuidarnos que no se desborde de la misma forma que se ha desbordado con la persona en crisis. Así que tampoco las primeras intervenciones son como para bloquear nuestras emociones, sino más bien para ayudar al paciente, que nunca se nos olvide que la primera intervención es para ayudar al paciente. Ok, Kenia, yo voy a agregar algo. Creo que es bien importante también que todos los que trabajamos en la salud y que nos puede pasar a todos que podemos estar quemados, se recuerdan ustedes que hemos hablado de autocuidado. Y el autocuidado nuestro tiene que haber un balance, que hemos explicado que el balance entre el trabajo, la situación de el espacio libre, el ocio que podemos tener, tenemos que tener el apoyo social y familiar, la espiritualidad, la parte física. Todos tenemos que trabajar un poquito en el autocuidado para no caer en esto de podernos quemar. Doctor, aprovechar que no solo los que trabajamos en salud no puede pasar esto. Sabemos que a los policías, a los maestros en este momento, también les está pasando mucho a maestros y padres de familia que a veces les toca escuchar y ver. ¿Qué recomendación podríamos darles? Porque por ahí alguien me preguntaba que es mamá y que Sí. está pasando una situación por ahí de que su niño está con algunas situaciones y los profesores les ha tocado estar interviniendo y le piden a ellos apoyo. ¿Qué hacer? Sí, yo pienso que justamente estas intervenciones son aplicables para todos. Por eso es que la OMS, la OPS, ha hecho mucho énfasis en ellas. Hay un documento muy preciso sobre primeros auxilios psicológicos en personas con movilidad forzada. Es decir, ellos están trabajando mucho en temas tan específicos y en el caso de madres, maestros y todas las áreas, ¿verdad? Esto puede funcionar hasta en una fábrica, ¿verdad? Que el Exacto. gerente vea en sus trabajadores personas quemadas, personas bastante frustradas por el trabajo y hay que intervenir. Entonces, yo creo que lo más importante es poder tener estos espacios de formación que son necesarios, que la población conozca, que podemos empatizar y que si pudiéramos ofrecer nuestra empatía a las demás personas, eso ya es el primer paso. Ese es el primer paso, ofrecer
nuestra escucha, ofrecer nuestra vinculación, ofrecer nuestra empatía con las demás personas y dejar que las personas nos comenten qué les está pasando, cómo se están sintiendo. Entonces, ¿qué le diría yo a un padre de familia, por ejemplo, a un profesor? Bueno, escúchelo, escúchelo. Su rol no es interpretar lo que le dice, su rol no es analizarle algo al paciente, su rol es escuchar. Si eso Bueno, necesita otras intervenciones, pues hay que referir, obviamente. ok. Doctor, nos comenta Alex Sola, con las personas que traen a su familiar que ha fallecido en la emergencia y entran en crisis, al intentar brindarle la primera ayuda psicológica, pero que ello cuesta porque están más pendientes de sus teléfonos para avisar a la familia que les llaman y también se nos hace difícil dar la atención en los pasillos de la emergencia. Así otras dificultades que se presentan, pero se trata de ayudarles en lo que se puede. Nos comenta Alex. Sí, precisamente, claro, la estrategia es de forma ideal, es decir, teniendo todas las capacidades administrativas, logísticas, vea, que sabemos que no se puede tan específicamente, pero en cuanto podamos, fíjense que hay un ejemplo de intervención que mencionaba algunos textos, es, por ejemplo, a una persona se le puede decir, caminemos, ¿verdad? Caminemos juntos este pasillo y hablemos caminando, puede ser una estrategia. Ahora, en el momento como Alex menciona que pues las personas están más preocupadas por avisar, por esto, por lo otro, cientos de cosas que tienen en la cabeza, pues se vuelve difícil en ese momento, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos hacer es comprender lo que está pasando y pues si no se pudo brindar la asistencia psicológica eh, primaria, pues no hay que forzarlo, simplemente hay que esperar el momento. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran enviar? Si no, yo creo que los conceptos han quedado bastante claros, ¿verdad? Y pues agradecerle, acordarles que también hoy es el Día Mundial del Parkinson, que es algo que todos los que trabajamos en esta área estamos muy relacionados. Maritza Asensio nos manda, muchas gracias por la presentación, doctor. Todos viéndolos en el Policlínico Arce también y en el Hospital General. Muchas gracias y quisiera preguntarle si nos puede dejar un consejo o una recomendación para finalizar. Sí, bueno, antes que nada agradecerles por la oportunidad. Me he sentido bastante cómodo platicando acá con ustedes, así que les agradezco y pues espero que lo que hayamos podido platicar haya quedado un poco de esto en nosotros y que podamos sobre todo llevarlo a la práctica. Y si yo les dijera algo de lo que yo aprendí también en esta charla sobre este tema tan importante es, nunca olvidemos que nuestra labor como profesionales de la salud es único y específico, es poder ayudar a las demás personas. Así que si les ayudamos, qué bueno, pero si les ayudamos con empatía, sería mucho mejor. Muchas gracias. Y yo creo que todos han aprendido bastante sobre lo que hemos visto ahora. Le agradezco mucho y ya sabe que siempre estamos pendientes ahí de invitarlos nuevamente.